Jorge Ríos y soy estudiante del FEM. Estudio un profesorado de mate y física. En esta hora voy a hablar un cachito sobre la física y más que todo nos vamos a centrar en lo que es los conceptos sobre las magnitudes escalares y vectoriales. Y también vamos a ver lo que es la suma de vectores utilizando el método de la gráfica. Entonces espero que les guste y poner mucha atención. Empezamos entonces. Para saber la magnitud de escalar y vectorial, de primero tenemos que saber qué es magnitud. Entonces, ¿qué es magnitud? Medida de algo conforme a una escala determinada o propiedad de los cuerpos que pueden ser medida, como el tamaño, el peso o la distancia, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, podemos ver la magnitud se puede relacionar con la masa, la velocidad, la temperatura, el tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a irnos de una vez directamente con la magnitud escalar. Es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, podemos ver en los ejemplos que tenemos la longitud, tiempo, masa, temperatura y presión. Donde la longitud nos pueden dar en centímetros, metros, kilómetros, pero sabemos que vamos a tener ahí 10 metros, ¿verdad? O el tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo nos pueden decir una hora, pero ya sabemos que es una hora, ¿ya? O puede ser que nos den 30 segundos, ¿verdad? Entonces nos pueden saber que es 30 segundos, ¿verdad? Con la masa es igual, nos pueden dar en kilogramos, en gramos, en libras, ¿verdad? Y sabemos que tenemos siempre un número exacto, ¿verdad? También lo que es temperatura, nos pueden dar la medida en Celsius o en Fahrenheit. Y la presión, que la presión ambiental medida usualmente en milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es el peso de la masa del aire, de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que son las magnitudes escalares. Entonces sabemos que las magnitudes escalares son las que nos dan directamente un número. Como les iba explicando, ¿verdad? La longitud que son 10 centímetros o puede ser 10 metros o 10 kilómetros, así, pero cada vez se va aumentando por el prefijo que se usa, ¿verdad? Que es que lo que le digo, la de centímetros, que sería centi, ¿verdad? Y cosas así. Entonces vamos a pasar a las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales es la cantidad que podemos medir que depende de la dirección o posición en el espacio. Estas magnitudes vectoriales se puede decir que son diferentes porque podemos ver que se puede usar con un vector. Entonces, para ello se impone un vector como representación del sentido único de la magnitud. Todo vector está regido por 4 coordenadas fundamentales. Entonces, punto de aplicación sería 1, la dirección, sentido y módulo, ¿verdad? Ejemplos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, puse lo que son la velocidad, el peso, la fuerza, la torsión y la inercia, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en la suma de vectores por el método gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Como miramos en este método gráfico podemos hacerlo de dos formas, que son método cola a punta o método del paralelogramo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la forma del método de cola en cola. Y este método se utiliza la regla y el transportador. Existe una regla general y es la siguiente. Usa la misma escala para todos los vectores. 2. Traza el segundo vector empezando desde el final del primer vector, o sea, la punta de la flecha, ¿verdad? Hay que dibujar el vector precisamente con el ángulo, la longitud y el sentido para que todo vaya conforme. Y la tercera sería la suma de los dos vectores, es la flecha que se traza desde el principio del primer vector hasta la punta del segundo vector. Entonces nos vamos al ejemplo.
Entonces empezamos con el ejemplo. Entonces nos dan 3 vectores. Esos 3 vectores tienen esas direcciones. Y entonces comenzamos. Pues entonces los pasos a seguir son: trazamos el primer vector. O sea, lo ponemos conforme nos lo dieron, ¿verdad? Después, ahora trazamos el vector B haciendo referencia con la punta del vector A. O sea, de acá para allá. Después, ahora trazamos en el vector C, haciendo referencia con la punta del vector B y vector A. O sea, de acá, 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 acá. Y entonces hacemos el B con el C. Y así tenemos. Entonces, para sacar la resultante A más B más C, comenzamos desde el punto del A, punto de origen que saca esta, al último vector que se trazó, que sería el vector C. Entonces, este sería nuestro resultante. Y este sería el ejemplo del vector. Bueno, entonces empezamos con el método del paralelogramo, ¿verdad? Se trazan los dos vectores desde el mismo origen y se forma un paralelogramo usando los dos vectores como lados adyacentes. El vector resultante es la diagonal que se traza desde el origen. Entonces, con el ejemplo se va a explicar mejor este método. Entonces nos vamos al ejemplo. Entonces empezamos con el ejemplo. Nos dan un vector A y un vector B. Entonces nos tienen diferente orientación. Entonces vamos a comenzar. Entonces primero trazamos el vector A, siempre partiendo del punto de origen. Y el vector B. Ahora trazamos el vector B en el punto de origen, que sería del A, de acá para acá. ¿Ya? Después trazamos líneas paralelas en cada vector para formar un paralelogramo, que sería, esta sería paralela a la A y esta sería paralela a la B. Y ahí tenemos nuestro resultante A más B, será la línea diagonal que sale desde el origen, de acá para acá. Y ese sería nuestro resultante. Y este ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.